Buenas tardes y gracias, Beatriz, por la presentación y agradecer al área científica de Menarini por la invitación esta tarde. Y quería empezar pues, con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la brecha digital en el sector salud y cómo disminuirla? Para empezar, me gustaría introducir la definición básica, ¿no? De qué es la brecha digital. Pues en este sentido, decir que es esta distribución desigual en el acceso o en el uso de las tecnologías de la información alrededor de toda la población. Y como vemos, pues esto nos permite ir a identificar tres elementos críticos. Para mí, personalmente, son estos tres puntos, ¿no? que marcan esta situación. El acceso que tenemos a tecnología, tanto en software, en hardware, es decir, cuáles son las herramientas que tenemos para acceder a esta transformación. Esto significa a nivel práctico, ¿no? Pues tenemos un ordenador conectado a Internet, el acceso a un almacenaje de los datos, lo que hoy en día es el acceso a cloud, y sobre todo cómo de escalable, cómo podemos hacer que esto crezca y que pueda llegar y capilarizarse tanto en geografía como en todos los niveles de la población. Además, se le suma la importancia de la conexión que tenemos a los datos, ¿no? Cómo somos capaces de transferir esta información entre todos nosotros. Y por eso, pues tenemos que ver y conocer cuál es el porcentaje de la población que está conectada a la red y que tiene acceso a esta transferencia de datos. Además, no solo es el hecho de estar conectados, sino cómo estamos conectados, qué tipo de servicio tenemos, con qué velocidad podemos transferir los datos y con la calidad que tenemos de esta conexión. Y también, por supuesto, es el qué precio, ¿no? El hecho de la accesibilidad, del precio al que podemos acceder a ello, es lo que va rompiendo todas estas barreras. Y también, por último, pero absolutamente no menos importante, es la madurez digital de los usuarios. Es decir, cuál es la experiencia previa que tienen en el manejo de la tecnología, cómo van evolucionando y adquiriendo estos nuevos conocimientos y, por lo tanto, tenemos que hablar siempre de esta capacidad que tenemos de formar a las personas, ¿no? De darles esta oportunidad de tener una continuidad en la adquisición de estos conocimientos. Y para ello, sin duda, estamos frente a unos retos que vienen determinadas por esto, por tecnología, por datos, por conocimiento, pero nos abren diferentes puntos que quizás hasta hoy no habíamos tenido la necesidad de trabajar directamente. Como es, por ejemplo, la protección de datos. Sí que teníamos una protección de datos a nivel de papel, pero en el momento en que tenemos toda esta información conectada, disponible, pues tenemos que empezar a trabajar en ciberseguridad, cómo protegemos los datos de pacientes para que siempre estén en buenas manos y no solo eso, sino que disponga de la información las personas que el propio paciente, el usuario ha decidido que quiere que tenga la información. Y se nos abre también el tema de la hiperfragmentación de los datos, es decir, empezamos a ver que la información está distribuida en diferentes puntos y cómo somos capaces de empezar a organizarlos, de conectarlos entre ellos para poder llegar a nuevas soluciones, a nuevas oportunidades, a nuevo conocimiento y ser capaces de entrar en esta agilidad que necesitamos en el sector salud para poder ofrecer un mejor servicio en atención al paciente. Hablaremos luego después más sobre los datos, pero la importancia de tener esta conexión y ser capaces de crear un único consenso, ¿no? y un único espacio donde podamos adquirirlos es lo que nos permitirá tener grandes oportunidades en el futuro. Esto significa que estamos en el reto de la interoperabilidad entre plataformas. Eso quiere decir que las plataformas, los diferentes programas que tenemos en los diferentes ordenadores o en diferentes servicios, pues puedan hablarse entre ellos y puedan compartir información de forma ágil y transparente, ¿no? Digamos que pueda estar todo bien integrado y que un profesional sanitario desde un punto u otro pueda conocer la información con la misma veracidad y la misma estructura. Y esto, como decimos, ¿no? La importancia siempre de una escalabilidad y ser capaces de sostener el crecimiento. Y por ello implica unas decisiones muy, muy importantes. Y tenemos el reto de la inversión económica, es decir, la transformación digital viene marcada por la capacidad que tenemos de inversión y adquirir esta nueva tecnología, la formación y poner y establecer lo que tenemos aquí, ¿no? Protocolos y modelos de gobernanza de estos nuevos procesos.
Además, esto, claro, significa unos nuevos retos, un nuevo abordaje y eso significa que tenemos nuevos puestos de trabajo, nuevos roles dentro de las organizaciones y tenemos una capacitación y un protagonismo, ¿no?, de estos equipos de tecnología, de los de IT, ¿no?, que llamamos, y posiciones de informática que cogen una gran relevancia, ¿no?, en decisiones estratégicas. Y además empiezan posiciones también sobre innovación, transformación digital y un nuevo talento que tiene que integrarse muy bien con las organizaciones de salud para poder llevar esta transformación a cabo, ¿no?, y llevar todo este camino y mover organizaciones muy, muy grandes y equipos con procesos muy tradicionales que hay que transformar y hay que capacitar para llevarlo, pues, a una realidad al día a día del paciente. Esto significa que tenemos que hacer una apuesta. Hay una apuesta que también me ha gustado así estructurarla, me quería estructurarla en estos 4 pilares porque une muy bien cada uno de los puntos que estamos hablando. La inversión en infraestructura, inversión, capacidad económica. Es necesario empezar por la identificación de necesidades. También tenemos que ser capaces de encontrar cuál es nuestro equipo decisor, ¿no?, en nuestras organizaciones. Sí que es verdad que tenemos una parte más de entidades públicas, pero también cuando vamos a nuestro puesto de trabajo, en nuestra organización, también tenemos que trabajar cuáles son estos equipos de decisor, este governance que tenemos que establecer. También tenemos que marcar cuáles son los criterios de priorización de la inversión, ¿no?, y establecerlos y tenerlos muy presente y trabajarlo continuamente. Y finalmente, no me canso de repetirlo y es muy, muy importante, toda aquella solución y toda aquella decisión que estemos tomando siempre con la visión a largo plazo de cómo lo vamos a hacer crecer y cómo seremos capaces de mantenerlo de forma sostenida. Como decía, tenemos estos nuevos roles y muchas veces pensamos en estos roles en traer gente de fuera que nos ayude a hacerlo. Sí, es una vía, pero también es importante y tenemos que tener en cuenta que tenemos el pilar de la capacitación del talento. Tenemos que ser capaces de transformar también internamente el talento y dejar los espacios para que la gente sea capaz de conocer y hacer el upskilling, ¿no?, de coger estas nuevas habilidades, estos nuevos conocimientos para trasladarlos en su día a día y dar el tiempo, el espacio y el entorno para que esto se produzca. Esto significa al final que también tenemos que dar espacio al reconocimiento. Tenemos que invertir en poder premiar a la gente que toma riesgos, que está aprendiendo, que está haciendo y está liderando este camino. Y no solo estamos hablando de reconocimientos económicos, sino que también estamos hablando del reconocimiento más social, el reconocimiento más de poder trabajar con los equipos, el más humano, ¿no?, el más empático. Esto es muy importante, crear estos espacios también para el desarrollo de las personas, para motivar al resto de la organización y para ver que todos contribuimos en esta causa común. Y todo esto no debe dejarse en la informalidad, ¿no? No debe dejarse, bueno, en horas extras yo podría hacer esto, sino que al contrario, ¿no?, tenemos que incluirlo como objetivos, como parte preferente y prioritaria dentro de nuestros roles. Y a partir de aquí, ver cómo cada una de las posiciones que tenemos en la organización, poco a poco, le vamos incluyendo KPIs que ayuden en este proceso. Y para ello, fundamental y uno de mis espacios favoritos es crear el entorno de seguridad. Nada de esto es posible si no se crea un entorno de seguridad. Nada es posible que alguien ponga en riesgo cualquier situación si no somos capaces de generar confianza. Así que para empezar un proceso de transformación digital, la palabra clave es creemos todo lo que esté en nuestras manos para generar esta situación de confianza por parte de las personas que tendrán que transformar desde internamente este camino. Así que para ello hay diferentes herramientas que podemos tener en cuenta, ¿no? Pues como organización podemos poner un plan de mitigación de riesgos, es decir, asumimos que durante el proceso habrá errores, habrá momentos en los que no todo será perfecto, pero bueno, tenemos vías para poder hacer que un riesgo pues, no tenga un impacto muy grande, con lo cual podemos tener espacio a la exploración, a las pruebas y al aprendizaje. Tenemos que ser muy claros y transparentes con los procesos que tenemos en la organización, que las personas sepan cuáles son las reglas del juego.
Y tenemos que incentivar también estos procesos, es decir, no comunicar claramente que realmente no se trata de algo informal, sino que es un espacio en el que la gente puede probar y puede hacer nuevos proyectos sin poder pensar que serán, que cualquier situación pues puede ir en su contra. Al contrario, sino que tenemos que fomentarlo. También muy importante es compartir aprendizajes, tanto los que han tenido buenos resultados como los que no. Y eso nos ayuda a generar conocimiento y nos ayuda a generar este entorno de confianza. Y como decíamos, el reconocimiento. De reconocer, compartir y reforzar estas situaciones de esfuerzo extra que están haciendo las personas para esta transformación siempre ayuda y contribuye a este entorno de seguridad. También tenemos que verbalizar claramente cuáles son los beneficios que cada una de las personas de la organización va a llevarse con este proceso. Es imposible que exista un proceso de transformación digital si no somos muy claros y muy transparentes y capaz de ponernos en los pies de esa persona. Así que en el momento en que queramos implementar o hacer este pequeño paso adelante, debemos verbalizar muy claramente ¿qué impacto tendrá para cada uno de ellos? ¿Qué impacto tiene para mí como médico? ¿Qué impacto tiene para mí como enfermera? ¿Qué impacto tiene para mí como paciente? Y así con cada una de las personas que se implica. ¿Cuáles son estos beneficios que yo me puedo llevar a corto y largo plazo? Y os decía, ¿no? Con todas estas personas, pues es muy importante hacer un mapeo de quiénes son nuestros stakeholders en cada una de nuestras situaciones y organizaciones. Tenemos el entorno sanitario y los prestadores y las personas que reciben el servicio en salud. Y tenemos, pues en general, yo he puesto aquí los roles más comunes, pero sí que es muy importante hacer este ejercicio, ¿no? Con cada uno de ellos, ver cuál es su nivel de madurez digital y a partir de ahí construir el discurso con cada uno de ellos. Y muy importante, no solo es identificar cuáles son estas personas, sino qué rol ocupan dentro del el paciente, ¿no? Del patient journey del paciente y dentro de la patología. Así que como roles principales a tener en cuenta, pues estaría usuario, prescriptor o pagador. Aunque tenemos que identificar en cada caso cuál es y analizarlo y trabajar. Y esto conecta muy bien con un punto fundamental para que esto funcione, que es la comunicación. Comunicar, comunicar y comunicar. Absolutamente todo lo que hagamos, de forma transparente y de forma coordinada, y en todos los niveles. Es decir, la transformación afecta absolutamente a todo el mundo, con lo cual no debe quedarse en grupos ni debe ser algo atomizado, sino que tiene que haber una comunicación muy bien orquestada. Y para ello, elementos a tener en cuenta, pues usar los medios habituales de comunicación que ya están implementados. En este sentido también me gustaría hacer enfoque en el storytelling, ¿no? Ser capaces de comunicar de una forma emocional, explicar la historia, explicar la visión que tenemos a largo plazo, explicar los beneficios que tenemos y llevar este modelo más aspiracional y esta conexión y esta empatía con todas las personas que forman parte. Lo decíamos también, beneficios todo el rato, ser muy claros en cuál es el beneficio para cada una de las personas y en qué tiempo lo verán, ser muy transparente en qué tiempo se verán los resultados, fomentar sesiones demo y sesiones tutoriales para que la gente pueda tocar con sus manos y equivocarse y probarlo, qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que se está proponiendo. Y ser capaces de dar estos entornos de test, ¿no? En los que prueben. Y a partir de aquí, pues también dar opciones de incluir nuevos medios de comunicación. Es decir, por poner un ejemplo, si vamos a fomentar el uso de un servicio en redes sociales, por ejemplo, pues ¿por qué no incluir ya este nuevo medio dentro de nuestro plan de comunicación para ya integrarlo como un medio habitual y de aprendizaje entre nosotros? Este es un ejemplo, pero esto puede suceder en muchos otros casos y en muchos otros medios. Y como os decía, ¿no? Al principio, esto nos lleva a una oportunidad. Empezamos por los primeros pasos, empezamos a conectar, empezamos a registrar los datos en plataformas y esto nos da oportunidades inmensas, pero para tener las tres primeras, ¿no? que
que son las más habituales, pues el acceso al cloud computing, es decir, tenemos ya la capacidad de tener los datos y trabajar los datos en grandes cantidades, y eso nos permite, pues, el primer paso es ser paperless, ¿no? Es decir, todo lo que teníamos lo dejamos ya de manejar papel, sino que ahora ya lo tenemos en el cloud y somos capaces de tener un acceso mucho más ágil a toda esta información y mucho más universal a la información que tenemos en los sistemas. Evitamos muchísimas duplicidades, evitamos tener que repetir pruebas de diagnóstico, errores de registro de la información, tiempo de consulta, accesibilidad, capacidad de asegurar la información. Podemos también acceder a estos datos desde múltiples fuentes, es decir, nos da unas oportunidades de acceso que hasta el momento pues, no eran posibles. Este hecho pues, nos permite tener, el momento en que tenemos los datos, nos permite saltar varios pasos, ¿no? Empezamos ya a tener acceso a través de aplicaciones en smartphones a encontrar soluciones de adherencia a tratamiento, tenemos también programas de mejora de calidad de vida, hasta estamos viendo que podemos ofrecer tratamiento digital a través de herramientas de Digital Therapeutics. Finalmente, como estamos viendo en el momento que tenemos todo esto estructurado a través de inteligencia artificial y machine learning, encontramos infinitas posibilidades en soluciones de tomas de decisiones, programas de prevención, medicina personalizada, comprender muchísimo más la eficacia del tratamiento y ver cuál es el impacto que tiene en la sociedad y el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas. Y finalmente, para acabar, quería traer un caso de uso, ¿no? Un caso de uso, cómo se ha gestionado en Europa una área de transformación y cuáles son los elementos principales que se han establecido como punto de partida. Y como es habitual, pues la historia clínica digital es el punto inicial en el que se empieza a trabajar, y esto, aquí están todos los elementos, desde la historia clínica resumida, en atención primaria, en urgencias, cómo se genera un alta de un paciente, cómo trabajas, ¿no? Cuando están consultas externas que no está dentro del hospital, cómo trabajan en enfermería, cuáles son las pruebas, cuáles son las consultas que reciben, pruebas de diagnóstico por imagen, pruebas de laboratorio. Y finalmente esto también, pues como una receta ya no tiene que ser la receta en papel, sino cómo somos capaces de hacer llegar esta receta electrónica, gestionar de forma universal citas por internet, cambios de citas, acceso a los médicos. Esto ahora está ya evolucionando, ¿no? A telemedicina, como ya más allá de la cita ya podemos hacer la visita por internet. Y un espacio el que se llama Mi Salud, o tiene varios nombres, en el que el propio paciente tiene acceso a toda esa información y tiene la capacidad de gestionar toda esa información. Así que con esto, con esta presentación, espero haber podido dar unos primeros pasos en esta transformación digital y cómo reducir esta brecha digital. Muchas gracias.